Hola hermano, Dios te bendiga en este día. Qué bueno que sigues tomando el tiempo para escuchar un poco de su palabra, escuchar un poco de las enseñanzas que se dan en todos estos días. Y bueno, en este tiempo vamos a retomar un poco esta parte de los milagros de Jesús que venimos llevando en este día. Un poquito de tiempo en que eh, no seguíamos abordando esta parte, pero vamos a seguir adelante con este tiempo y con esta enseñanza que tenemos aquí de los milagros de Jesús. Seguimos con nuestro tema, controversias, parte número 4, y vamos a empezar a abordar otro punto en este punto de los milagros de Jesús. Recordemos que estamos viendo esta serie no analizando en sí los milagros como un objeto, en este caso como un objeto de estudio de cada uno, sino estamos viendo en esta serie algunos puntos que los milagros de Jesús trajeron, ¿no? Como lo podemos ver aquí, cómo utiliza la Biblia el término milagro, que ya lo vimos, eh, que hay muchas maravillas, que un milagro es algo sobrenatural, algo que sin duda está fuera del ordinario. ¿Qué tipo de milagros hizo Jesús, verdad? ¿Por qué Jesús hizo milagros? También ya lo vimos en el punto de que hay un objetivo. Jesús no fue nada más alguien que sanaba por sanar. No, o sea, había un objetivo y muchas cosas por confirmar. Y estamos ahora en el punto, ¿por qué los milagros de Jesús crearon controversia? Estamos en este punto. Y bueno, vamos a ir a este punto de por qué los milagros de Jesús crearon controversia. Entonces, ¿qué podemos decir como introducción para retomar esta parte? Y yo sé que hemos dejado un poquito de tiempo, pero vamos a retomar un poco. Ya hemos visto dos puntos o tres puntos aquí, ¿verdad? Primeramente, la objeción de los legalistas religiosos, aquellos que el problema con el legalismo religioso es que le dan poder a sus obras y obviamente ellos desechaban, por decir, desechaban los milagros de Jesús porque no se conformaban a lo que ellos creían que era lo correcto, en este caso el día de reposo. Tenemos también la objeción de los escépticos religiosos, aquellos que van hacia el otro extremo, ¿no? Como no comprenden ciertas cosas que Dios ha hecho y que no entran en su razonamiento humano, entonces empiezan a dudar de ello. ¿Por qué? Pues porque no tiene razón de ser. Entonces es por ello que estos hombres pues dudan de la veracidad, ¿verdad?, de los milagros de Jesús. Y también tenemos la objeción de los científicos, que fue lo último que abordamos, hablando sobre ver que muchos ponen esta excusa diciendo que la Biblia no es científica, que un problema con la religión es que no es algo que se puede demostrar. Y como abordamos la anterior clase, la mayoría de cosas no siempre van al punto científico, que muchas veces vemos en la televisión que buscan huellas digitales, que buscan cabello y marcas dentales y sangre y cosas así. Sin embargo, son pocos los casos y judiciales o casos judiciales que se resuelven de esa manera. O sea, eso que vemos en la televisión es una de las formas más difíciles de resolver un caso judicial, de lo que sea. La mayoría de veces se soluciona de otras maneras, a través de investigaciones, a través de testimonios, a través de recorrer la escena del crimen, de recrear muchas cosas del crimen, cosas así. Y que sin duda la Biblia no está peleada con lo científico, pero por eso decimos que los milagros de Jesús son sobrenaturales, ya que para que fuesen científicos tendrían que ser repetitivos una y otra vez para así ser el objeto de la observancia y podamos comprobar que efectivamente lo que se hizo, lo que sucedió fue realmente verídico. Pero ahora vamos a tocar otro punto, y es el punto de la objeción de los ocultistas. Hoy en día, eh, un número cada vez más grande, un número cada vez más grande, sorprendente lo que ha crecido esto,
está llegando a la conclusión de que hay dimensiones del mundo real que no pueden probarse por medio de métodos científicos. Muchos que adoptan el pensamiento de lo que hoy se denomina la nueva era, así se llama hoy la nueva era, creen que todos somos dioses con poderes mentales inexplorados. Ellos creen mucho en el poder del decir, de que si tú lo piensas, o sea, si tú te imaginas, por decir, en un Rolls Royce, dentro de un mes, dentro de 2 meses, entonces eso va a suceder. ¿Por qué? Porque lo estás atrayendo con tu mente. Y entonces empezamos a ver frases como, dite a ti mismo, yo me lo merezco, dite a ti mismo, yo soy un triunfador, yo soy el mejor abogado, yo soy el mejor pastor, yo soy la mejor oveja de Cristo, ¿verdad? Como decía Juan, yo soy el discípulo amado, ¿no? Entonces yo me considero amado por Dios y date abrazos y apapachos y tú te lo mereces, tú mereces todo el amor, tú mereces siempre que te pasen cosas buenas. Entonces, muchos piensan que son dioses diciendo que esas cosas están atrayendo la nueva felicidad, no lo sé. Algunos ven a Jesús como un ejemplo de esta parte, que Jesús fue alguien que tuvo un contacto extrasensorial con seres extraños y que por ello actuaban en él estos poderes. Jesús, muchos decían ellos, muchos dicen de Jesús, es que tuvo un contacto con seres o con entes espirituales y con lo que han dejado esta vida y que por lo tanto muchos que pudiesen hacer contacto como Jesús lo hizo, entonces tendrían estas habilidades que Jesús presentó. Ahora, si bien la Biblia reconoce la existencia de espíritus angelicales y también de espíritus pues inmundos, también se habla de ángeles caídos que son esencialmente engañosos y destructivos. De hecho, Jesús hizo un milagro increíble con alguien que padecía de una posesión que lo llevaba a estar ciego y mudo. Y fue tanta la controversia que causó el milagro que Jesús realizó, que veamos lo que sucedió con este relato. Vamos a analizar algunas cosas, no quiero adentrarme tanto al pasaje, es un pasaje un poco complejo, pero un poco que también muy ilustrativo. Vamos a leerlo. Se encuentra aquí en Mateo capítulo 12, verso 22. Dice, entonces fue traída a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. A ver, vamos a poner aquí claro el contexto y poner claro algunas cosas. No todo el que tenga ceguera o mudez significa que tiene un demonio. Las enfermedades pueden venir por diferentes causas. No podemos encerrar todo en esta parte de decir, entonces si tiene ceguera tal persona, entonces tiene demonio. No es cierto. Este fue un caso especial donde el Espíritu Santo le reveló a Jesús que ese hombre que había sido traído a él con ceguera y mudez, tenía un demonio. Por lo tanto, dice que le sanó. Y toda la gente dice, estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, empezaban como que a razonar la gente, empezaba a razonar la gente que Jesús podría ser el Mesías. ¿Por qué? Porque también este era un milagro mesiánico, podríamos llamarlo así. ¿Cómo milagro mesiánico? Bueno, nos referimos a que era un milagro que solamente el Mesías podría hacer. Solamente, o sea, había ciertos milagros, y ya lo expliqué anteriormente, había ciertos milagros que solamente el Mesías podría hacer y que cuando se cumpliesen, la gente tendría que aceptar que esa persona era el Mesías. Ciertamente Jesús hizo esos milagros, por eso empezaba la gente como a cuestionar que si Jesús de verdad era el Mesías. Pero entraron aquí los fariseos, los legalistas religiosos, y dijeron a los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ya se volvieron aquí ocultistas, o sea, estaban diciendo que Jesús había hecho un contacto con Belcebú.
que había hecho un contacto con Belcebú y que por tal razón Jesús hacía estos milagros. Y sabiendo Jesús, dice, los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. O sea, les echa en cara el razonamiento que ellos están teniendo. Jesús no se oponía a que juzgaran los milagros que él hacía, pero que los juzgaran de una manera verdadera. O sea, yo no me opongo a que a lo mejor alguno diga, bueno, lo que está diciendo el pastor en esta enseñanza, yo no estoy de acuerdo. Yo no me opongo a eso. Pero si tú no estás de acuerdo porque tú leíste de cierta novela, tú leíste de cierto pensador, tú leíste de, no sé, de algún filósofo de hace 200 años que no concuerda, déjame decirte algo, el que está equivocado eres tú. Pero si tú dices, yo no estoy de acuerdo porque la Biblia dice esto, adelante, o sea, podemos llegar a un punto donde no discutir, sino tal vez empezar a darnos cuenta porque no lo sabemos todo. Pero Jesús no se oponía a eso. Sin embargo, la gente, o en este caso los religiosos, no aceptaban del todo y no hacían un juicio bueno. Entonces Jesús les dice que si eso fuese cierto, de que él hubiese hecho contacto con Belcebú, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo Belcebú se va a destruir a sí mismo? O sea, ¿cuál es el objetivo que Belcebú tendría para sacarse a sí mismo, para hacer un exorcismo? No tiene ninguna razón de ser. Es como si alguien, no sé, tiene conquistada una ciudad y de repente él manda un ejército para volver a atacar una ciudad que ya conquistó. O sea, es algo inverosímil, o sea, uno diría, oye, ¿por qué haces esta locura? O sea, ¿cómo te atacas a ti mismo, no? Y luego dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Esta es una buena cuestión, eh, y, y es que, ¿cómo pueden decir estos hombres de la nueva era que Jesús era alguien que tuvo contacto con algo que Dios estrictamente prohíbe? O sea, la nueva era dice contacto con los muertos, contacto con algún espíritu del aire, del agua, del sol, de la luna. Algo, o sea, ¿cómo pudo Jesús tener contacto con algo que Dios estrictamente prohíbe? Tan solo en el libro de Números o en el libro de Levítico. Y la pregunta, ese razonamiento viene y es ¿cómo permanecerá su reino? El argumento de los líderes religiosos es similar a la creencia de aquellos que reconocen que Jesús hizo milagros para pero explotando poderes espirituales que se encuentran arraigados en una fuente que no es Dios, sino otra cosa. Eso es lo que podemos ver aquí. Y Jesús les dice, ¿no? Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. En aquel tiempo, hermanos, una de las cosas que causó controversia estos milagros de Jesús era la manera en que Jesús lo hacía. Y era con cierta autoridad que no hacía mucha faramaya, como lo vemos hoy en las películas de El Exorcista o El Exorcismo de Emily Rose, o podemos ver El Exorcista Renacido, o podemos ver por sí otras películas de Hollywood que estoy recordando, por sí la película de Constantine, donde vemos ciertas prácticas exorcistas. Y quiero dejar algo bien claro aquí. Una cosa es exorcismo y otra cosa es liberación. Exorcismo es una práctica que se hace de sacar a Satanás con Satanás. Y eso es lo que se hacía antes de Jesús. Hay algunos pasajes como el libro de Tobías, que es un libro apócrifo. El libro de Tobías marca algunas cosas de cómo los hijos en este caso, de a lo que se refiere aquí Jesús, que eran exorcistas ambulantes, que los podemos ver en el libro de los Hechos,
que utilizaban ciertos conjuros y utilizaban ciertas artes mágicas, como poner jarrones con agua, como poner espejos, como poner ciertos listones, como poner ciertos modos de palmas, de plantas, cosas así que ellos utilizaban para realizar ciertos exorcismos. Entonces Jesús respondió con algo lógico, y era cómo echaría fuera un demonio si él estaba confabulado con el diablo. O sea, cómo echar un demonio si él estaba confabulado con el demonio. O sea, el razonamiento que ellos tenían era ilógico. Su razonamiento era difícil de cuestionar. Su sabiduría y poder eran aún más persuasivos. El ministerio de Cristo se caracterizó por servir a los demás, exponer la falsedad, dar esperanza a los débiles, defender la verdad a pesar de las consecuencias y sacrificarse a sí mismo para que los demás pudiesen vivir. Pero veamos la objeción hasta dónde llegó y terminamos de leer este pasaje y nos damos cuenta de ello. Entonces dijeron ellos, Jesús sigue hablando así, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Aquí el hombre fuerte, según el contexto que estamos viendo, el hombre fuerte es pues Belcebú, ¿no? Del cual ellos estaban hablando diciendo que él había hecho contacto con Belcebú y saquear sus bienes, o sea, sacar un demonio, si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa. O sea, no estamos hablando de bendiciones, de que ato bendiciones y ato la lengua y no sé qué tanta cosa que muchos han dicho, no se refiere a eso, el contexto es muy claro a lo que se refiere. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, a pesar de ver todo el milagro que Jesús hizo, un milagro extraordinario que solamente Jesús podía haber hecho, el Mesías podría haber hecho, en el sentido de que mandar, de tener una autoridad tal, de poder sacar un demonio, y de repente este hombre quedó sano como si nunca hubiese tenido nada. Eso era algo increíble que debían ellos razonar que Jesús era el Mesías. A esa conclusión debieron haber llegado. Pero ellos les dice, ustedes, el que no está conmigo es contra mí. O sea, por algo, dar algo de Dios al enemigo no habla solo que no ha entendido el propósito de Dios, sino que también se niega a creer. Y eso es algo de lo más terrible que un hombre puede hacer. ¿Cuál? Que a pesar de las obras de Dios, el negarse a creer que está contra Dios mismo, desechando las grandes maravillas de verdad. O sea, cuando una persona, Dios le ha hecho grandes maravillas en su vida, como salvarlo de un accidente, salvarlo de una enfermedad terminal, como darle la vida en una segunda oportunidad, tal vez es encontrar un nuevo riñón, encontrar un pulmón, encontrar un nuevo corazón, que sea compatible, que su cuerpo lo acepte, y aún así negar la existencia de Dios, es estar contra Dios. Básicamente esa es la conclusión, es estar contra Dios. Por eso dice después, por tanto, os digo, o sea, esta es una verdad que les voy a decir. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Que ya habían dicho muchas, como cuál, como que él era samaritano, que tenía demonio, que no era más que un pobre carpintero. Bueno, contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Es decir, hagan buen juicio. Eso es lo que está diciendo. Hagan buen juicio. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí hay un pecado imperdonable. No necesariamente debemos titularlo de esa manera. Más bien, lo que Jesús está diciendo por todo el contexto que estamos mirando es que Jesús dice que esto es muy serio, dando a entender que hay un milagro que Dios hizo en la vida de alguien, y aún así se niegue, dan la espalda, y todavía más fatal, dicen que no hay Dios,
que no hay mano de Dios, que no hay intervención divina y que todo es obra de la suerte y de la casualidad, del dinero y toda la cosa, eso no le será perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué razón no le será perdonado? Bueno, pues porque si con esas cosas tan grandiosas no creen, no creerán con algo más. Por lo tanto, se les dice que ese pecado no será perdonado simple y sencillamente porque para obtener el perdón hay que arrepentirse. Y para llegar allí hay que creer en Jesús y en el Evangelio, pero eso no va a suceder. O sea, esta gente lo que debió haber, a lo que había llegado cuando vieron el milagro, era humillarse delante de él, decirle, reconocer que él era el Mesías y el Mesías les hubiese perdonado los pecados. Sin embargo, ellos, al ver el milagro, dijeron que él era Belcebú. Entonces Jesús les dice, bueno, ustedes vieron este milagro, pero aún así con este milagro extraordinario, ustedes no creen y no van a creer más. O sea, a pesar, si yo hiciera otro milagro, ustedes no van a creer. ¿Por qué no van a creer? Pues porque si con este milagro extraordinario, que es un milagro mesiánico, no lo creyeron, mucho menos van a creer viendo más milagros. Eso es lo que está diciendo. O sea, no significa que pues si yo digo algo, no, contra el Espíritu Santo en el sentido de que no, pues esto y el otro, no se refiere a eso. El contexto lo podemos ver a qué se refiere. Seguimos adelante y vemos el contexto, seguimos viendo a qué se refiere. Generación de víboras, le dice, ¿verdad? ¿Cómo podés hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Que yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Quién dijo esto de Belcebú? Los mismos religiosos, los mismos hombres que enseñaban al pueblo y que ellos mismos eran ciegos y decían cosas sin razonar, cosas sin discernir y por lo tanto se les llama ocioso. Aquí la palabra ocioso en este pasaje de Mateo capítulo 12 es la palabra griega argos y significa algo inactivo o algo que no tiene un buen fruto, que no llega a un buen fin, que es una palabra que no se está hablando para edificar, sino se está hablando para destruir y para poner la atención en otro lado. A eso se refiere. Entonces, por eso dijo Jesús, o sea, ustedes con su razonamiento de decir que yo hago las cosas por Belcebú, ustedes están haciendo que el pueblo no crea. Eso es lo que está pasando. No crea. Por eso le dice generación de víboras. Esa frase, generación de víboras, tiene la connotación de irnos hasta el huerto del Edén. En el huerto del Edén, la serpiente, que en este caso tomó esa forma, Satanás tomó la forma de una serpiente y entonces engañó a Eva. ¿A qué nos referimos? El punto fue que Satanás puso en duda el mandamiento de Dios, pero no solamente eso, puso en duda toda la creación de Dios. O sea que Dios supuestamente en los 6 días había hecho muchas cosas que eran buenas, pero en su razonamiento Satanás le hizo ver a Eva que no es cierto, que no todo era bueno. ¿Y por qué no era bueno? Porque Dios no les daba todo. Entonces, cuando le dice generación de víboras, hace ver Jesús que los fariseos, al decir que hacía por Belcebú, estaban haciendo lo mismo, estaban poniendo en duda el origen del poder de Jesucristo, pero también estaban poniendo en duda toda la obra que él estaba haciendo. Lo mismo que hizo Satanás en el huerto del Edén. Por tanto, es algo que no tiene perdón. ¿Por qué? Porque vi eso de que lo que están hablando cuando dice Cristo del buen corazón o del buen tesoro del corazón sacan buenas cosas, se refiere a que ellos estaban dando cuenta de su incredulidad y hablaban de su incredulidad. Por lo tanto, eso jamás les será perdonado. ¿Por qué no les será perdonado? Sencillamente porque no se van a arrepentir. Y vean lo que dice. Vean lo que dice después y vamos terminando. El mismo contexto nos lo afirma. Vean lo que dice aquí, que la generación perversa demanda señal.
Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. A ver, una pregunta, ¿no habían visto una señal anteriormente? La de sacar un demonio. Sí, ¿y qué dijeron? Pues que era de Belcebú. Y ahora llegan y quieren otra señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, ya vieron muchas y aún así quieren seguir viendo señales, pero señal no les será dada. O sea, ya no más va a haber señales para ellos, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron. Porque ellos se arrepintieron y a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Dos cosas aquí importantes y terminamos. Número uno, vemos allí el punto de el arrepentimiento. Oyeron el juicio y Jonás no hizo ningún milagro. Jonás no hizo milagros en Nínive, simplemente predicó. Jesús predicó e hizo milagros más que Jonás en ese lugar. Más que Jonás. ¿Por qué? Porque el milagro era extraordinario y aún así no se arrepintieron, que fue lo que dice: pero ellos, porque ellos se arrepintieron, y la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás. ¿Cómo? O sea, Jonás nada más predicó, no hizo milagros. Jesús es más que Jonás porque hizo milagros y predicó. Y luego dice de la reina que descendió a escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Dónde se ve la sabiduría de Jesús? En el razonamiento que vemos en el pasaje que sigue. O sea, seguimos viendo el pasaje y Jesús da un razonamiento muy sabio diciendo: a ver, cómo si estamos divididos, cómo puede permanecer el reino. De lo que ustedes hablan es lo que hay en su malvado corazón, y lo que hablen contra el Hijo les será perdonado, pero lo que hablen contra el Espíritu de Dios no les será perdonado. Entonces, y más que Salomón, ¿por qué? Hizo un milagro y aparte de un razonamiento sabio, y más que Salomón en este lugar. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? Que habían visto una señal grandiosa, pero ahora querían ver otra, y Jesús les dice: ustedes no han creído con lo anterior y mucho menos van a creer con otro. Y señal no les será dada más que la del profeta Jonás. ¿Cuál era esa señal? La mayor señal que Jesús hizo: la resurrección. Sin duda, los milagros de Jesús nos demuestran que hay algo más grande que solamente esta tierra. Y sin embargo, es Cristo la última revelación de Dios dada a nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente cápsula. Bendiciones.